Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tratar del tema de aprovechar la crisis. Y lo primero, antes de empezar con el tema en sí, tenemos que hablar de una cosa importantísima y lo primero es, ¿qué es crisis? La palabra crisis es una palabra que viene de la medicina y que era el estado en el que se encontraba un enfermo justo en el momento que o bien se curaba o bien se moría, por así decirlo, o sea que ya no había vuelta atrás. Con lo cual, lo primero que tenemos que entender por crisis es un momento en el que ya no hay marcha atrás. Esto para mí es muy importante y siempre que he trabajado desde este concepto, la crisis se ha vuelto una aliada. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que las cosas del pasado ya no nos sirven. Hay que adaptarse, hay que abandonar el pasado, hay que flexibilizarse y hay que hacer cosas nuevas. Por ejemplo, cuando se habla de crisis económica, ¿qué están hablando las personas de crisis económica? Están hablando de un sistema en el que ya no vale lo que valía hace un año o hace 5. Pero, ¿y en nuestro campo? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de una crisis personal, una crisis espiritual, una crisis de pareja? Bien, estamos hablando de un momento en el que hay que aceptar que hay que evolucionar o morir. O sea, o salimos de esto cambiando y evolucionando y transformándonos, o bien no hay salida, ¿de acuerdo? Con lo cual, la alternativa realmente es muy fácil, es ir hacia adelante. Pero, y esto me parece muy importante, lo más importante es que nos llevamos la experiencia, esa experiencia forma parte de nuestro aporte, pero la experiencia no nos puede limitar. Si intentamos utilizar nuestra experiencia para actuar como siempre lo hemos hecho, el resultado va a ser el mismo y por lo tanto no nos va a ayudar. Así que, punto 1. Para entendernos entre nosotros, vamos a hablar de la crisis como un punto de no retorno en el que hay que plantearse cosas nuevas. A partir de aquí, vamos a empezar a plantearnos qué es lo nuevo. Os explico, siempre que llegamos a un momento de crisis es porque ha habido una época donde las cosas han estado bien, digo por lo general, hemos ido creciendo, hemos ido evolucionando, puede ser, imaginaros en nuestra relación de pareja, puede ser en nuestra evolución, en nuestra salud, puede ser en nuestra evolución personal, y llega un momento en el que el planteamiento de las cosas que estamos haciendo ya no nos solucionan, ¿vale? Las mismas cosas que nos valían ayer no nos solucionan. Entonces, aquí hay un periodo donde hay que huir de todo lo conocido porque no nos vale. O dicho de otra manera, la palabra crisis, un maestro mío siempre me la recordaba a Crisálida, que era, él decía que Crisálida era la salida de la crisis. Para mí Crisálida es un momento en el que te aíslas del exterior, en el que te centras en ti mismo, de alguna manera igual que hace el propio gusanito, pues lo que hacemos es aislarnos y empezar a hacer algo totalmente nuevo. ¿Y qué sería ese algo totalmente nuevo? En el caso, por ejemplo, de el gusanito, ese algo totalmente nuevo le va a llevar a ser, a convertirse, a transformarse, a evolucionar hasta mariposa. Un segundito, por favor. Perdonadme. Vale, ya está, que me está mandando un recado. Eh, Como os estaba diciendo, esa transformación obviamente va a hacer que tus principios, tu forma de pensar, tu forma de sentir, todo esto se va a ir transformando contigo. Con lo cual, hoy os quiero transmitir que ante un momento de crisis personal, la única forma de afrontarlo realmente es estar dispuestos a cambiar y a evolucionar. Y en esa evolución es cuando nos vamos a encontrar con un mundo nuevo. Por eso siempre tienes que estar abierto. Os voy a plantear crisis muy normales que prácticamente todos habremos tenido en algún momento y fijaros qué curioso cómo se solucionan. Punto 1. Imaginaros una pareja, ¿vale? Una pareja, van bien, están enamorados, se sienten muy contentos, están felices, salen juntos, viajan, hacen un montón de cosas.
y están en ese estado que cada vez está mejor, vamos a decir de felicidad, hasta que pasan, por ejemplo, 3 4 años, y en esos 3 4 años se empiezan a dar cuenta que la situación se ha estancado. Incluso, fijaros lo que os voy a decir, incluso aunque la relación vaya bien, que os voy a decir si va mal, llega un momento que las relaciones tienden a estancarse. Y en ese momento se plantean un reto. Bueno, te quiero, pero me aburro contigo, por ejemplo. Y ¿qué nos planteamos? Pues una de dos. O encontramos algo que haga que volvamos a tener un desafío, volvamos a crecer juntos, o bien lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque ya me empieza a apetecer otras personas o empieza a mirar otras personas. Entonces, aquí la cuestión sería, una de dos, o abandonas, tendría que ser en la salud o la muerte, o te transformas. ¿Qué podría ser esa transformación? Imaginaros, pues la pareja decide irse a vivir juntos. Irse a vivir juntos es una evolución, irse a vivir juntos representa algo totalmente nuevo que no habían hecho nunca y aceptan ese cambio. Entonces, la crisis se plantea cuando lo anterior ya no te vale, pero no tienes todavía lo nuevo. Ese sería el momento en que se toma la decisión. Una vez que ya has tomado la decisión, evolucionas. Y vamos a ver cómo puede seguir esta historia. Esta historia sigue que de repente se dan cuenta de que el estar conviviendo bajo el mismo techo pues les trae muchos retos, muchos desafíos. De imaginaros desde algo tan sencillo como quién limpia qué cosa, y imaginaros que se reparten las tareas, ¿vale? O que no se reparten las tareas, porque vamos a suponer, como yo tenía una amiga que era una mujer muy trabajadora, pero no sabía hacer absolutamente nada de cocina, no sabía hacer nada de casa, no sabía hacer, poner una lavadora, no sabía hacer nada. Eso que se supone que los hombres no sabemos, esta mujer no sabía hacer. Imaginaos que crea un conflicto. Bien, cada vez que se soluciona ese conflicto, esta pareja va avanzando. Cada vez que no, volvemos a un momento de crisis. Vamos a suponer que la pareja se va hilvanando bien y van creciendo y pues, de repente tienen nuevos retos, dónde comprar la casa, o cómo decorarla, o imaginaros algo tan sencillo como quién tiene el ordenador, a ver quién va a estar viendo San Balatarot y quién va a estar viendo el deporte. Imaginaos que no tienen tele, ¿vale? Para que no haya problemas, o con la tele. Todas estas cositas son momentos en los que se vuelve a poner a prueba aquello que estaba también cuando cada uno estaba en su casa y solamente quedaban para pasárselo. Bien, aquí se origina otra serie de situaciones, hay otra intimidad, y imaginaros que esta relación va muy bien y poco a poco van limando asperezas, se entienden muy bien y llevan ya, ¿qué voy a decir yo? 10 años viviendo juntos, y en esos 10 años que van viviendo juntos, que se encuentran bien, llega un momento en el que vuelven a caer toda monotonía, ¿vale? O toda repetición de algo lleva a la monotonía y por tanto casi siempre lleva... Voy a pegar un estornudo en cualquier momento. Yo tengo aquí la calefacción, pero tengo las manos frías. Así que estoy a ver si sí o si no. Bien, pues imaginaros que pasan esos 10 años, bueno, hay cariño, pero se está perdiendo el reto, el desafío, ya un día es igual al otro, y uno de ellos plantea, oye, yo te quiero, pero esto está flojito, ¿qué podríamos hacer? Y uno de ellos dice, bueno, pues podríamos montar una empresa juntos, por ejemplo. Y el otro dice, pues podríamos tener un hijo. Bien, esto sería otro momento de crisis, siempre y cuando ya lo que hay antiguamente no valga, o sea, ya empiece a sonar como... Espera un segundito. Chicos, cosas de el directo. Seguimos, que me estaban pasando recados. Bien, entonces, como os estaba diciendo, imaginaros que llegamos a ese momento en el que tiene que tomar una decisión y uno de los dos no quiere el hijo. ¿Vale? Uno de los dos no quiere el hijo. Aquí abrimos otro momento de crisis. Aquí habría que plantearse si seguimos adelante y podemos estar de acuerdo durante un tiempo, a ver si uno de los dos cambia su manera de pensar o bien se rompe. Si se quisiera tener el hijo o si los dos se pusieran de acuerdo en que no, seguiríamos avanzando hasta la siguiente crisis. Con lo cual, lo primero importante es, hay que estar preparado para infinitas crisis que vas a tener en tu vida, socialmente, económicamente, en todos los aspectos. ¿Vale?
y a partir de ahí es cuando tenemos que empezar a decidir qué es lo que hacer con nuestra vida. Claro, cuando, por ejemplo, es mucho más importante para ti conservar lo que tienes que avanzar, se crea un momento de mucho sufrimiento. Por ejemplo, ahora sabéis que con las reformas que está habiendo del tema laboral, pues va a haber muchas situaciones muy conflictivas donde, por ejemplo, ahora mismo, imaginaos que un empresario, pues dice, oye, como yo ahora puedo, te bajo el sueldo, porque es que resulta que estamos teniendo pérdidas en la empresa y tú si quieres el trabajo te tienes que quedar y si no, te vas a la calle, ¿vale? Imaginaros esto es un momento de crisis. Esto se va a plantear ya es espectacular los abusos que están habiendo, pero esto ya es una cosa que está pasando, ¿vale? Y a mí, desde luego, cuando hablo con vosotros en directo, me gusta también que sintáis que no estamos en la inopia, ¿no? Que estamos en este mundo y que vemos las cosas que pasan a las personas. Efectivamente, como muy bien dice San Balita, la crisis agudiza el ingenio. Pero vamos a ver en estas situaciones qué es lo que se va a producir en nosotros, porque hay que entender nuestro comportamiento personal en las distintas facetas de la crisis. Por ejemplo, punto 1. ¿Cuál es tu prioridad? Si tu prioridad es tener trabajo, no hay crisis al canto, aceptas y Santas Pascuas, ¿vale? Te dicen menos, ¿vale? Vamos a suponer que el empresario es honrado, que hay muchos, no me digáis que no, porque hay muchos y yo conozco unos cuantos. Bueno, pues ok, él está ahora en pérdidas, pues nos rebajamos un poco el sueldo y no pasa nada. Pero vamos a suponer que el empresario es un golfo, que hay muchísimos también. Y resulta que le acabamos de ver que se ha comprado, yo qué sé, un Maserati, un cochazo tremendo y que se lo acaba de comprar. Entonces, ahí a lo mejor nuestra prioridad es nuestra dignidad. Decir, bueno, si digo ahora que sí, ¿cuándo va a parar esto? Entonces ahí se produce una crisis porque una de dos, o defiendo mi dignidad y me arriesgo a que me echen a la calle, o no la defiendo y me quedo con el trabajo en teoría. Claro, esto abre una sensación de estar totalmente como diría yo, desnudos, que es cuando crea realmente los problemas y cuando crea la indecisión. Por esa razón, a mí me gusta especialmente en este tipo de temas el no tener una respuesta preconcebida, sino utilizar las cartas del tarot para bucear en el inconsciente de cada cual de nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor tienen que aprender a aguantar y negociar, pero otras personas tienen que aprender a rebelarse. ¿Cuál es tu camino? Eso solamente lo podemos saber de uno en uno. No existe un consejo pretaporté para todo el mundo. No, pues si te hacen esto, mándale la mierda al jefe. No, a lo mejor en tu caso tienes que aguantar un día, una semana, un mes, mientras te vas buscando otro trabajo, porque a lo mejor no puedes dejarlo. Entonces, aquí no valen los consejos de amigos, los consejos facilones tampoco, y los consejos de libro, porque ninguno de ellos es válido. Aquí lo único que vale es ver para la persona en cuestión que tiene el problema, cuál es la mejor solución. Y la mejor solución no es la misma para dos personas. Imaginaros el mismo caso, ¿vale? De esta situación que os digo yo, donde el jefe dice esto, ¿vale? Y dice, bueno, te vamos a rebajar X dinero. Y tiene dos hermanos, ¿vale? Dos hermanos gemelos, con la diferencia de que uno, por ejemplo, está casado y tiene casa y el otro vive todavía en casa de los padres. Entonces, aunque quizás la misma solución valga para los dos, es muy probable que cada uno pueda hacer una distinta. Por ejemplo, estaréis pensando todos, bueno, pues el que está soltero y vive en casa de los padres, pues a lo mejor es el que va a decir, ahí te quedas, o no, o a lo mejor el que le viene mejor decir ahí te quedas es al padre que por dignidad tiene que enseñar a sus hijos que uno no se puede humillar, ¿vale? Estamos hablando en el caso de que el jefe sea un golfo. Sin embargo, en el otro caso también dependerá. Imaginaros que el jefe no es un golfo, es una persona justa, pero realmente no llega. Y el planteamiento es, bueno, sigues trabajando con menos dinero. Pero imaginaros que a la persona, a cualquiera de los dos, no le llega con ese dinero, no le llega para pagar su casa, la escuela de sus hijos, pues se vería obligado
a irse, ¿vale? En fin, como os decía, cada momento es diferente. Apuntáis en el chat, dice que si nos callamos entre todos tendremos lo que nos merecemos. Es interesante ese pensamiento, pero no siempre es verdad. No siempre es verdad. A veces uno tiene que callar no porque sea un cobarde, sino porque tiene que aprovechar un momento determinado, ¿no? Yo os pongo como ejemplo, a mí no me gustan, por eso yo os digo que no hay ninguna respuesta preta por té, no hay ninguna respuesta predeterminada. Normalmente es cierto que uno tiene que defender lo que es suyo, pero hay casos extremos en los que uno, para mí me parece lícito absolutamente todo e incluso mentir. Les voy a poner un caso muy concreto porque eh, creo que muchas veces se malinterpreta lo que es el camino de la vida, ¿no? Está muy bonito decir la verdad, pero os voy a poner un caso concreto para que veáis, sobre todo para que huyáis de soluciones fáciles y de frases hechas, ¿no? No, es que la verdad por delante siempre. Bueno, pues eso es una soberana gilipollez. Y os voy a poner un caso para que veáis que es cierto. Imaginaros que estamos en la Alemania nazi y tocan vuestra puerta, sois judíos, todavía nadie lo sabe, pero llega el soldado de las SS y te pregunta, ¿son ustedes judíos? A sabiendas de que si dices que sí, pues te van a llevar a ti y a todos los tuyos a un campo de concentración. Entonces, claro, para todos los amantes de las respuestas fáciles es, claro, la verdad por delante, sí, sí, por supuesto, pues nada, que te pegan ahí 2 tiros. A mí me parece una gilipollez, yo creo que el ser humano es mucho más inteligente que las normas y por eso en cada momento tenemos que contactar con nuestra alma, con nuestra capacidad, nuestra responsabilidad, nuestra habilidad de respuesta y tomar decisiones siempre adaptadas al momento que estamos viviendo, a cómo nos sentimos, a cuál es la situación, a cómo nos afecta. Y todo este tipo de cosas nos van a hacer realmente sabios. Lo demás es sabiduría de salón y de libro de todo a 100. Y no vale para nada en esta vida. En cada momento tenemos que despertar ese sabio que hay dentro de nosotros y canalizar cuál es la mejor respuesta. Obviamente, hay muchas veces que se puede y que se debe hablar y que se debe expresar el malestar. Pero insisto, huid si queréis llegar realmente a esa sabiduría, huid de respuestas de salón o de conversación de café. No existe ninguna respuesta buena en todas las ocasiones. Y os he puesto un caso extremo, pero ese caso se dio, se ha dado. Se dio en España en la Guerra Civil, se dio en Europa en la Segunda Guerra Mundial, se ha dado en infinidad de países donde puedes, efectivamente, si tú sientes decir, pues sí, ¿qué pasa? ¿Soy judío? ¿Vale? Tampoco estoy en contra de esa respuesta. Pero lo que quiero decir es que no podemos tener una respuesta predeterminada. La verdadera inteligencia, ¿vale? Que para mí es la sabiduría, está en saber adaptar al momento la respuesta adecuada. Como sabéis, o creo que sabéis, Zambala significa la ciudad de los sabios. Y como en este camino intento mostraros cosas que a mí me han servido, pues os puedo decir que esto que os estoy contando hoy es algo que funciona. Para los que pensáis que os estoy invitando a que agachéis la cabeza, ni mucho menos, os voy a contar un caso concreto. Estaba empezando yo mi carrera a nivel de tarot, porque os hagáis una idea. Estaba trabajando para una empresa y en aquella empresa se tomó la decisión de que absolutamente todos íbamos a ser astrólogos también, de así de la noche a la mañana, ¿no? Y que iban a abrir un canal de astrología y que teníamos que, si nos llamaban por ese canal, teníamos que contestar. Entonces, la mayoría de mis compañeros, por miedo, dijeron que sí. Había algunos que, es que eran realmente buenos astrólogos también, dominaban el tarot, dominaban la astrología, y esos dijeron que sí, pues no tenían ningún problema, tenían esa habilidad. Pero hubo muchos de ellos, prácticamente un 80%, que agacharon la cabeza y dijeron, bueno, y todos ellos se justificaron en cosas muy justificables. Por eso os digo, como yo tengo hijos, yo tengo que pagar las facturas, yo tengo lo otro, bien, cada uno buscaba la excusa para justificar su comportamiento
no, yo no voy a hacer un juicio de valor, pero fijaros, ellos se excusaban pensando, si yo hago esto, mantengo mi puesto de trabajo, que es lo que quiero. Pero en realidad, como nadie sabe, y había buenos profesionales allí, pero como nadie sabe al final, al 100% qué es lo que va a pasar, os voy a contar qué es lo que pasó. Fijaros qué curioso. Cuando me llega a mí esta noticia, yo era por aquella época era el jefe de, digamos, de personal de por la mañana, era el coordinador de la mañana, y me dicen que lo comunique, y yo antes de comunicarlo, voy y le digo a la directora comercial, le digo lo siguiente, en este caso, ¿vale? Recordaros que nos obligaban a ello, ¿eh? Decían, no, o sea, claramente es, bueno, o hacéis esto, o bueno, ya veremos si os renovamos o si os vais a la calle. Entonces, ¿cuál fue mi manera de enfrentar esto? Todas las opciones eran buenas, podía haber dicho que sí y haber aceptado, ¿no? Haber agachado la cabeza porque a lo mejor era lo mejor. Podía haber dicho que no y que me hubieran echado a la calle. Pero busqué una tercera opción y la tercera opción fue la siguiente. Le dije a la directora comercial que pensara en que podía llamar quizás a su madre y que si ella me decía a mí que quería que estafara a su madre porque yo lo que iba a hacer si alguien le tenía que hablar de astrología era estafarla porque no tenía conocimiento, yo dije, si me está diciendo que si llama a su madre usted quiere que yo la estafe, si usted me lo dice, yo me planteo si quiero seguir en esta empresa. ¿Qué es lo que hice? La puse en un compromiso moral tan grande que, bueno, se le cayó la cara de vergüenza, podéis imaginar, agachó la cabeza y dijo, bueno, pues entonces tú no lo cojas. Con lo cual a mí no me pusieron en ese servicio, un servicio que por cierto no funcionó bien, pero fijaros qué curiosa es la vida, y aquí es donde yo quiero ir cuando uno es coherente con lo que siente, que apenas unos meses después se fue toda la plantilla a la calle y nos quedamos solamente dos personas, y una era yo. O sea, no solamente no se habían garantizado su puesto de trabajo, sino que se habían humillado, habían perdido, no, uno nunca pierde la dignidad, pero sí en ese caso, de alguna manera, renuncias a ella y se fueron todos a la calle. Tiempo después me fui yo también, con la diferencia de que en aquel momento no pudimos, o sea, ya no siguió la empresa, ya no seguía con ese servicio. Es bastante interesante para que entendáis que lo que os quiero transmitir en esta tarde de hoy, o esta noche de hoy, o en este día de hoy, depende cuando lo estéis viendo, es que lo más importante en la crisis es mantener lo que tú sientes que está bien, porque en la crisis no existen garantías jamás, por eso es una crisis. Nadie sabe realmente lo que va a pasar. Es cierto que cuando trabajas con las cartas muchas veces puedes anticipar, puedes ver, puedes intuir cosas, pero nunca hay garantía al 100% de lo que vayas a ver. Es cierto que el sentimiento profundo muchas veces está, y que ese sentimiento profundo te ayuda a tomar decisiones, pero este es el mensaje que os quiero dar. Cuando estéis en medio de una crisis, si ignoráis o no estáis convencidos de cuál va a ser el final, por lo menos sí quiero que os quedéis con mantener el principio. Y el principio es, si lo sientes dentro de tu corazón, hazlo independientemente de cuál sea el final, de cuál sea el resultado. Porque el resultado no lo podemos controlar, pero al menos el principio sí está en nuestras manos. Me voy un momentito y enseguida vuelvo con vosotros.